La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre en el Valle del Cauca y en toda Colombia. Iniciamos hoy un nuevo camino del periodismo alternativo, del periodismo comprometido con la verdad y con la independencia. Va a ser una prolongación de todo ese esfuerzo enorme que con un grupo de jóvenes periodistas, productores, técnicos hicimos en Pacífico Noticias, que terminó sus emisiones el 31 de octubre del año inmediatamente anterior, con un nuevo equipo de trabajo y sobre todo con una gran cantidad de amigos, vinculados muchos de ellos también a las universidades, al trabajo en diferentes disciplinas, profesionales de la educación, profesionales del derecho, periodistas, líderes sociales. Con todos ellos hemos iniciado un nuevo camino para darle sostenibilidad y futuro a este nuevo espacio. Periodismo Libre cuenta con el respaldo de la Fundación para la Comunicación Popular, Periodismo Libre FUPEL. Vamos a iniciar hoy con ese apoyo tan enorme de todo ese conglomerado y quiero agradecerles a las organizaciones sociales, sindicales, que son muchísimas, y a tantos amigos queridos que a lo largo de estos últimos meses, desde que se cerró Pacífico Noticias hasta hoy, que iniciamos con Periodismo Libre, un nuevo espacio alternativo en la televisión y en las redes sociales del Valle del Cauca y de Colombia, quiero agradecerles por su apoyo, por su enorme solidaridad. Me haría interminable al mencionarlos. No quiero dejar por fuera a ninguna organización, a ningún sindicato, a ningún colectivo social, y tampoco a ninguna de las personalidades, de los amigos, de los compañeros que han estado a nuestro lado. A todos ellos les mando un gran agradecimiento, un gran abrazo, y producto de su enorme solidaridad y acompañamiento es este espacio. Y para iniciar tenemos a un amigo muy querido de Periodismo Libre, el profesor Alberto Ramos Garviras. Él es ex procurador ambiental y agrario, es un estudioso de los fenómenos de Cali, del Valle de Colombia, es politólogo, también violentólogo en la Universidad Libre, dio esa clase hace muchos años. De igual manera es un experto en cine, de tal manera que es un hombre de una gran formación muy amplia, polifacético. Con él vamos a abordar en la tarde de hoy dos temas fundamentales que tienen que ver con los problemas que palpitan en la ciudad de Cali, la capital de nuestro departamento. El primero de ellos es el de el humedal del Cortijo, un problema que ha venido creciendo y que se le salió de madre a la alcaldía de la ciudad y que ha originado además una enorme resistencia por parte de las comunidades de Valle del Lili. Y el segundo tema es el de la inseguridad, otro problema gravísimo, un fenómeno que está gravitando de manera muy delicada en la población de la ciudad de Cali. Con él vamos a abordar estos dos temas. Muy buenas tardes, profesor Alberto Ramos. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Muchas gracias, Luis Alfonso, por la invitación a este nuevo programa, Periodismo Libre, que será tan exitoso y difundido como lo fue Pacífico Noticias. Muchas gracias, profesor. La comunidad de Valle del Lili ha venido desarrollando una intensa lucha desde meses atrás para evitar que se ocupe el humedal del Cortijo con la construcción de una terminal en ese sector que, dice la población, afectaría el ecosistema en una amplia zona en la que residen miles de caleños. ¿Cómo va esa lucha? Se lo pregunto a usted, que ha venido adelantando pues el acompañamiento a la comunidad. Bueno, hay una acción popular en marcha que está en el Consejo de Estado. Se va a plantear una acción de cumplimiento con el debido, digamos, requerimiento a la Constitución en renuencia. Existe también un proceso disciplinario
ante la Procuraduría General de la Nación. Hay una acción penal también por la contaminación al medio ambiente, el paisaje y a los recursos naturales y a su afectación. Y quisiera, digamos, relievar una acción del derecho público agrario ante la Agencia Nacional de Tierras, que fue, digamos, la creación que se hizo en el 2015, reemplazando al INCODER, que a su vez había reemplazado al INCORA. Allí tenemos una expectativa muy grande de que la Agencia Nacional de Tierras pueda delimitar y recuperar el humedal. ¿Y cómo ha recibido ese acompañamiento de su parte, que lo hace a honorem, porque usted no está cobrando absolutamente nada por la asesoría jurídica de esta comunidad, profesor? Sí, lo he hecho con ese carácter porque como profesor de la Universidad Libre, la universidad tiene una nueva sede en el sur que queda allí en el Valle Lilí, enfrente a esas 6 hectáreas del territorio que va a ser afectado. Y segundo, como ambientalista, porque me parece que los humedales, en el caso del humedal del Cortijo, aunque allí hay 3 ecosistemas, que es el río Lilí afectado, el bosque seco tropical y el humedal, que los humedales son lo más importante que las ciudades deben conservar para evitar las inundaciones y para tener parajes con interacción ecosistémica que brinden salubridad, goce, recreación y pulmón verde. Entonces yo creo que uno, con la experiencia que he tenido en diferentes cargos medioambientales, puedo aportarles, y la comunidad me ha recibido pues con agrado, me brindan información y los he estado asesorando a los líderes de esa comunidad, como a Selene, ¿no?, a Jair Zapata, a Fernelli Millán, a Ricardo Rincón y a muchos de ellos con los que converso y hacemos intercambio de ideas. Pero fíjese, doctor Alberto Ramos, que hay incertidumbre, hay personas que no creen en que sea posible el éxito de esta lucha porque hay terquedad por parte de la alcaldía, porque se insiste en esta obra a pesar de los reclamos de la comunidad. ¿Cómo ve usted esa perspectiva? Sí, hay incertidumbre y hay incredulidad y hay desconfianza, porque este es un conflicto ambiental urbano que se inició en mayo del 2017. Ha habido manifestaciones, tomas de vías públicas, rechazo, enfrentamiento con el SMAT, reclamaciones ante Metrocali, ante la alcaldía, ante la autoridad ambiental que es la CBC, e inclusive ocasionó una fricción entre el anterior director del DAGMA, Luis Alfonso Rodríguez, con el alcalde, porque están empecinados en construir la terminal sur de cabecera intermodal en un sitio donde existe un humedal que además quieren desconocerlo, diciendo que es una madre vieja o que es simplemente un meandro que dejó el río Lilí, siendo también bajo la concepción de los lineamientos de Ramsar en lo que son humedales protegidos, que también serían humedales menores. No es un humedal menor, porque es que están desconociendo que 2 estudios de planeación municipal, o sea, de la misma alcaldía, uno del 2011 y otro del 2014, el primero, estudio ecosistémico, plantea el humedal y su cuerpo, y el del 2014 también con biólogos, cada uno con 6 o 7 biólogos que han sido contratados en esa época. Entonces, ¿cómo van a desconocer estudios de la misma alcaldía y a decir que no es un humedal de esa dimensión que podría solucionar al sur de Cali, a la gente del Valle del Lilí, a la gente del Caney, a la gente de Bochalema y todas las construcciones a su alrededor, solucionarles el problema de inundaciones por la falta de canales de pluviosidad y la interrupción de los canales de escorrentía que se han hecho
con el desorden creado con el POP del 2014, cuando Pance se llenó de construcciones y afectaron esa parte de la cuenca. Precisamente, profesor, en Pacífico Noticias nosotros estuvimos durante varios meses a lo largo de estos reclamos de la comunidad haciendo coberturas con diferentes periodistas del informativo. Veamos uno de esos informes, el de Diana Jaramillo, en el que consulta a la comunidad sobre lo que estaba ocurriendo. Residentes del barrio Valle del Lili se reunieron con funcionarios de la CBC en el humedal El Cortijo para dialogar sobre la inconformidad que tienen los habitantes del sector respecto al deterioro de esta reserva, que está siendo impactada para construir la terminal intermunicipal de Transporte Sur. Los animales también están siendo afectados, según denuncian los habitantes del sector, pues están siendo sacados a la fuerza. Me da tristeza ver que el martes vinimos porque estaban haciendo unas trampas para los animales, que la CBC dice que no son trampas, pero es un peligro para los humanos y para los animales. Y ahora vamos a ver que ya no hay agua en una parte del humedal. Entonces, en 3, 4 días no se tiene que haber secado así. Se está dando un impacto ecológico muy fuerte hacia todos los animales. ¿Por qué? Porque podemos ver que se están construyendo trampas, que en este momento esto debería estar lleno de animales y en este momento no se ve ninguno. Germán Escobar, biólogo y habitante del barrio Valle del Lili, indicó que esta obra impide que haya un corredor ecológico, el cual permite la protección de uno de los pocos bosques secos que quedan en Colombia. En estos momentos se ha perdido el cinturón de conectividad, o sea, la franja protectora del río Lili. Mientras en la parte alta, en la parte media, la comuna 22, Ciudad Jardín, está protegiendo sus recursos, están definiendo áreas de protección. La parte baja, o sea, a partir de la Panamericana, se va a destruir el río. Entonces necesitamos que haya un corredor ecológico y ambiental de conectividad entre el río Cauca y los farallones de Cali. Los habitantes del sector piden la reubicación de este proyecto, pues temen que su salud se vea afectada. Yo tengo un problema de pulmones, una deficiencia pulmonar, tengo que usar un inhalador cada 12 horas. Imagínese usted entonces ahora yo con mi problema de salud, con el humo, con todo lo que nos van a quitar, porque nos van a quitar el oxígeno, entonces se me va a agravar mi situación. Armando Palau, asesor jurídico de la comunidad del barrio Valle del Lili, expresó que el estudio de impacto ambiental realizado por la CBC es un plan que no obtuvo el permiso para la captura de especies silvestres. Encontramos además que si no está la caracterización propia del humedal, mal puede la CBC pedirle a los señores de Humanaiza, porque es que aquí se conjuga Humanaiza con los señores de Metrocali, es decir, hay un montón de tramoyas jurídicas que no permiten claridad sobre el tema. Sin embargo, podemos entender que la corporación debe suspender, de acuerdo a la ley 1333 de 2009, toda intervención aquí. Por su parte, Diego Luis Hurtado, director territorial del suroccidente de la CBC, aseguró que actuarán de manera rápida para quitar las trampas que el contratista colocó en el humedal y que son un peligro para los animales. Hemos encontrado, digamos, una especie de huecos que no se consideran para los biólogos trampas, pero que sí pueden afectar la fauna y vamos a actuar rápidamente para, primero, que el contratista nos diga por qué está haciendo esos huecos y segundo, oficiar porque eso puede ser un riesgo para la fauna. Finalmente, la comunidad solicita a la CBC la revisión de los permisos que han sido otorgados para la construcción de esta terminal. Pedimos que la CBC suspenda las obras en estos momentos para que no se generen más daños ambientales y una vez ellos terminen de hacer una revisión verdadera, exhaustiva de estos permisos, pues se tome una decisión definitiva hacia la comunidad. Los habitantes aseguran que no se oponen al progreso de la ciudad, pero esperan que esta terminal sea reubicada, ya que se está generando un daño ambiental que será irrecuperable.
Volvemos con el profesor Alberto Ramos, con quien estamos analizando problemas fundamentales de la ciudad de Cali. El primero de ellos, el que se refiere a la ocupación del humedal de El Cortijo, que es rechazada por parte de la comunidad de Valle del Lili, pues considera que va a afectar gravemente el medio ambiente en una amplia zona habitada por miles de personas en el sur de la ciudad. Pero ¿qué va a pasar, profesor Alberto Ramos, con esta construcción? ¿Qué dice la Agencia Nacional de Tierras? Muy buena pregunta, doctor Mena. Resulta que la Agencia Nacional de Tierras está insertada como institución dentro del Ministerio de Agricultura y es un producto específico del Acuerdo 1 de La Habana, o sea, del Acuerdo Agrario, para recuperar baldíos y humedales, entre otros bienes de la nación. Entonces, como esa era una función que tenía el INCODER y que tuvo el INCORA, queda vigente el decreto 2663 y el 1465, que son normas donde la función de la Agencia Nacional de Tierras, en este caso, es identificar, delimitar cartográficamente, visitar el terreno, mirar la tradición del bien inmueble, del suelo donde está asentado el humedal, y si se procede a la delimitación, hay que entregarle esto, más que al municipio, es a la comunidad, porque desde el Código Civil de 1887 se habla de los bienes de la Unión, y desde el Código de Recursos Naturales, que es el decreto 2811 del 74, se habla de la faja lateral de los cuerpos de agua. Y los humedales, como los cuerpos de agua, son de todos, o sea, son inalienables, imprescriptibles e inenajenables. O sea, que eso no lo pudieron haber vendido nunca. Por lo tanto, es entregárselo a la comunidad, queda en el municipio, pero ya con el carácter de un bien público, que no puede ser objeto de propiedad privada, de prescripción o de ventas, que fue la atrocidad que cometieron con este territorio. Por lo tanto, la Agencia Nacional de Tierras debe proceder al cumplimiento de sus funciones. Yo ya le escribí al ministro de Agricultura, al ministro de Justicia, a los miembros de la Junta Directiva, al director de Planeación, para que lo hagan con seriedad, porque esto es un asunto serio, no es que se van a burlar de la comunidad. Y si van a recuperar bienes del Estado, pues que lo hagan. Termino diciéndole esto, doctor Mena, que si ellos tienen la misión de recuperar los baldíos que se han robado y que le han quitado a los campesinos en las adjudicaciones que se le habían hecho, pero no en sus titulaciones, y que está en el acuerdo 3 millones de baldíos, que no han empezado a hacerlo porque la implementación no se logró por fast track, pues que comiencen a trabajar con los humedales, que son también bienes del Estado, bienes de la nación, bienes de todos, para que se recuperen tierras necesarias para el hábitat y ciudades sostenibles, resilientes e incluyentes, como lo ordena la ONU y suscribió Colombia, un objetivo de desarrollo sostenible que está hoy incorporado a la ley 1844 del 2017, ley colombiana. Ante la terquedad de la alcaldía, muchos denuncian que hay negocios por debajo de la mesa, que hay acciones surrecticias por parte de grandes constructores, de urbanizaciones, de negociantes de la tierra. ¿Qué ha podido averiguar usted como investigador social que es? No, esto es un asunto penal, pues que no soy experto en derecho penal, pero sé que allí hubo una compra con sobreprecio. De un valor de 4.000 millones subió a 15.000 y eso le costó el puesto al señor Garrido Toya. Pero que no persistan con contumacia, que no persistan de una manera terca en quedarse en un sitio que además, que impropiamente piensan sostener cuando las normas ambientales lo protegen, pues que construyan donde estaba el diseño inicial del terminal mío intermodal de cabecera, según el plan parcial del 2011, pero que el diseño del 2002 decía que era en Piedra Grande, o sea, en el autocine, al final del recorrido, allí sí cabecera, al lado del hormiguero, en la trifurcación de carreteras. Ese es el sitio, y que estaba destinado y que debe ser, y que no van a dañar ningún recurso natural. Finalmente, sobre este primer punto, profesor Ramos,
¿Qué sigue ahora? ¿Cuál es la perspectiva de solución entonces a esta problemática del humedal? La comunidad tiene mucha expectativa, la comunidad tiene derechos, no han ejercido la posibilidad de la participación comunitaria porque se las han negado. Ese humedal no tiene plan de manejo como lo ordena el Ministerio del Medio Ambiente. A la Topa Tolondra fueron dando licencias, permisos. Se exige una licencia que, digamos, desde el punto de vista del plan de manejo, debe ser acorde a los usos del suelo. Y lo otro es que también no existe plan de ordenamiento de la cuenca hidrográfica del río Jamundí, porque el río Lili pertenece al río Pance y el Pance al Jamundí, y no está actualizado el plan de manejo del territorio, sino que tienen un viejo punch de hace 7 años sin participación comunitaria y sin gestión del riesgo, que son los componentes nuevos de los planes de ordenamiento de la cuenca en el decreto del 2012. Todo eso lo están violando. Pasemos ahora a analizar el problema, el fenómeno de la violencia inusitada que se presenta en la capital del Valle. Profesor, usted en uno de los artículos recientes que ha escrito, publicados también en nuestros portales de Periodismo Libre, ha dicho, por ejemplo, que es muy grave que haya habido 28.000 asesinatos, homicidios en 15 años, y hace una comparación en el sentido de que se han producido más muertos que en conflictos políticos militares de otras naciones, sin que lo que haya ocurrido en Cali haya sido precisamente referido al conflicto político armado. ¿Cuál es ese análisis, profesor? Bueno, yo tomé los datos de un estudio realizado por los periodistas Osiel Villada, ¿sí? Hugo Mario Cárdenas, Lina Uribe, entre otros, que se ganaron el premio Gabo. Ellos hicieron un periodismo de datos y estudio de gabinete, tomando las cifras de criminalidad del año 2000 al 2015, o sea, 15 años, y suma cerca de 28.000 personas asesinadas en Cali en 15 años. O sea, da una cifra espantosa de más o menos promedio 1.900 muertos al año, que es lo que venimos inclusive viviendo desde antes, desde el año 91, cuando se expidió la Constitución. O sea, ese es un promedio de 1.800, 1.900 muertos al año. Entonces, he tomado también los 2 años que no están en el estudio de ellos, el año 2016 y el año 2017, donde hay más de 1.300 muertos al año. Quiere decir que rebajó, pero esto no es un asunto de muertología, y decir que entonces 1.300 es un éxito porque ya no son 1.900. O sea, es espantoso que en una ciudad asesinen a 1.300 personas al año, que fue el año además de la ciudad más violenta de Colombia, Cali, el año 2017, habiendo rebajado la cifra. ¿El comparativo cuál es? Que en España, la ETA, un grupo terrorista que se fundó en el año 59 y que comenzó a matar en el año 68, en 40 y pico de años produjo 859 muertos. Y eso todavía espanta a los españoles. Y no es que no sean violentos, porque no estamos hablando de violencia común en España, estamos hablando de violencia de un grupo terrorista que sistemáticamente reclamaba la independencia de Euskera, Batasuna, es decir, de una zona española para independizarse, ejecutaron terrorismo. 859 personas en 40 y pico de años. Y aquí en un solo año son 1.900 muertos en esos 15 que reseñé y 1.300 en el último año. O sea, en un solo año tenemos casi que el doble de los años hasta el 2015 de los muertos producidos por 40 y pico de años de asesinatos de un grupo terrorista. Eso nos lleva a la reflexión. Aclarando, profesor, que lo ocurrido en España pues obedecía a una confrontación político-militar diferente a lo de Cali, que obedece principalmente a fenómenos de delincuencia común y de delincuencia social. En Periodismo Libre estamos al tanto de lo que está ocurriendo con las redes sociales. Ese va a ser otro de nuestros énfasis.
Y para hacerle el seguimiento a lo que dice la comunidad en las redes sociales, vamos a tener a Gabriel Jacobo Mena. Gabriel Jacobo, ¿qué está diciendo la comunidad en este momento? Acabamos de nacer y ya la gente habla de periodismo libre en las redes. Por ejemplo, nos escribe Alejandro Muñoz: felicitaciones por este nuevo proyecto. También nos escribe Martín Alonso: estupendo, fuerzas y éxitos. @Iván Vázquez: contra los corruptos por una verdadera democracia popular. @Carlos César: felicitaciones y adelante. Y para rematar, un comentario de una periodista argentina, Luciana Lávila: mucha suerte en este nuevo proyecto, que seguro será con el compromiso de siempre. Fuerza desde el sur del continente. Para la próxima semana, más comentarios en las redes de Periodismo Libre. Volvemos con el profesor Alberto Ramos, con quien estamos analizando problemas fundamentales de la ciudad de Cali en esta entrevista inaugural de este nuevo espacio de periodismo alternativo, de periodismo independiente, Periodismo Libre. ¿Qué papel sigue jugando, profesor Alberto Ramos, el fenómeno del narcotráfico en la generación de la violencia en Cali? Pues es una violencia multicausal, pero el narcotráfico tiene una gran incidencia en muchos delitos, porque aquí estamos hablando, como usted lo expresó hace rato, de violencia dispersa, de violencia común, de violencia multiforme, que no es la violencia política, terrorista de la ETA que señalamos en la primera respuesta. Pero tenemos, digamos, organizaciones criminales, ¿sí?, dedicadas al asalto de bancos, de joyerías, y cuando ya los organismos, digamos, de seguridad de transporte de valores se organizan para guardar los dineros de los bancos, comienzan los asaltos a personas que salen de cajeros electrónicos como si fueran bancos móviles, o sea, el fleteo. Fleteo a personas es impresionante para quitarles lo que sacaron de una corporación o de un banco. Y el robo de celulares y los atracos a personas. Esos son parte de la violencia común dispersa. Pero hay también asaltos a residencias, hay atracos a graneros, a almacenes, a joyerías, etc. Y hay delincuencia común, digamos, inmanejable desde el punto de vista de la interlocución con un actor que los maneje, porque son individuales los hurtos, es decir, por hurto famélico o por rebusque de personas que salen a la calle a hacerlo. Y hay lo que usted plantea en la pregunta, que es violencia derivada del narcotráfico, que es quizás la mayor, que está afectando inclusive en este momento a las pandillas, que las pandillas ya llegaron a otras modalidades que tienen que ver con el narcotráfico, que no lo hacían antes. Pero lo que es la distribución de la droga dentro de la ciudad o su exportación o los delitos que cometen, tiene que ver desde el desvertebramiento de los carteles con minicarteles que se han posesionado de la ciudad. Es la coca, digamos, y su ilegalidad la que genera más violencia. La solución tiene que ser algún día la legalización de ese producto, pero tiene que ser una campaña mundial para no quedar Colombia como un estado mafioso. Es decir, el mayor generador de violencia, como lo fue frente a las guerrillas que se subvencionaban de la coca, los paramilitares, las BACRIM y los militares institucionales también, es decir, todos viviendo de la coca, y la clase política. Es decir, la coca ha corrompido y ha violentizado y ha pistolizado a la sociedad. Pero la falta de empleo, la falta de educación para amplios sectores sociales, especialmente para los jóvenes, sigue jugando un papel muy importante en estos fenómenos de inseguridad y de violencia, profesor. Esa parte que no tiene que ver con la droga, correcto, juega un papel muy grande. ¿Por qué? Porque es la desigualdad, la falta de oportunidades de movilidad social, de trabajo, de escolaridad, de capacitación, donde la gente, sin tener canales normales de ascenso,
se mete a la comisión de delitos como rebusque o como subsistencia. Y entonces Cali es una ciudad que está llena, digamos, de desplazados, que son víctimas de la violencia, ¿sí? Que hay que atenderlos, de marginados, de excluidos, de indigentes, o sea, de sectores sociales vulnerables que deben ser atendidos con bienestar social por políticas públicas municipales y también estatales nacionales. Toda la gente desatendida que llega a una situación de hambre extrema, no es que esté diciendo que se convierten en delincuentes, no, es que el rebusque los lleva a la desposesión de los bienes de otros, porque hay un mal reparto de la sociedad y hay una mala atención de las comunidades. Entonces, bienestar social que está constitucionalmente reconocido, artículo 13, sectores vulnerables deben ser atendidos para que no caigan en la violencia. Se ha denunciado recientemente que 200 líderes sociales, además de 50 excombatientes de las FARC, han sido asesinados en los últimos 15 meses. Una cifra gravísima que en cualquier país originaría una crisis política. En Colombia no ha ocurrido eso. Cali no ha sido ajena, además, al fenómeno de la confrontación dentro del conflicto armado como una ciudad vital para el Pacífico colombiano. Desde su óptica, investigador social, ¿qué puede apreciar en relación con ese fenómeno? Y la cifra de 200 y pico es nacional, ¿no? Sí. Y lo que afecta a Cali, que no tenemos la cifra, bueno, tiene que ver con el mismo fenómeno de intolerancia. Es decir, porque si el presidente Santos logró un proceso de paz con dificultades que duró 4 años y medio, y se anunció la entrada al posconflicto, es decir, a la reconstrucción de la sociedad, los actores armados, en este caso las FARC, al entregar las armas, querían era hacer política, porque estaban haciendo política armada. Entonces, lo que se esperaba era pues una tolerancia con ellos para que participaran en su actividad política. Lo que veo con el exterminio de líderes sociales es prácticamente una desvertebración de las bases sociales que supuestamente se considera por parte de quienes dirigen estas eliminaciones y estos crímenes para afectar el electorado del nuevo partido político, y es dañar el clima del posconflicto que el presidente Santos, como Premio Nobel de Paz, prometió en la misma medida en que se haga pacíficamente la política sin balas, buscando los votos y deliberando ante la sociedad, que es lo que también deben hacer los partidos. Pero la violencia en Colombia cruza muchas cosas, porque los partidos políticos también han ejercido violencia desde los directorios, en oposiciones cerreras de eliminación del contrario. Y a propósito del conflicto armado y político colombiano, profesor Alberto Ramos, en los últimos días se registraron hechos de violencia, agresión e intolerancia contra la presencia de Rodrigo Londoño, candidato presidencial del partido FARC, en Cali y en Yumbo. Incluso en Yumbo hubo una agresión de sectores de extrema derecha contra la sede de Sutimac, más de 5 horas apedreada por parte de personas que fueron instigadas supuestamente para rechazar la presencia de Rodrigo Londoño con violencia. Incluso los dirigentes sindicales denuncian que la sede iba a ser incendiada. Esta situación refleja un grave fenómeno de intolerancia, de violencia también, de revanchismo y de venganza. ¿Qué hacer frente a esa situación de quienes dicen rechazar la violencia, pero actúan con violencia? Pues que reflexionen, y también esto tiene que ser una pedagogía difundida a nivel nacional sobre la tolerancia y la convivencia y el valor de la paz. O sea, la paz es el bien más preciado, artículo 22 de la Constitución. Sin la paz lograda y consolidada, se violan muchos derechos. Se lo violan porque es un derecho síntesis, se violan muchos derechos. Entonces, no permitir que aparezcan nuevos partidos, que exista una actividad, un proselitismo político que se le tolere, porque qué tal que fuese al revés y dieran órdenes de sabotear todos los directorios políticos y de insultar a todo el que salga a una plaza pública, se acabaría
la política y quedaría la gente reducida a los medios de comunicación o a lanzar consignas por redes sociales, porque los espacios públicos serían saboteados por los opositores de uno y de otro partido. Entonces, en esa construcción de la paz es necesario que la gente entienda que es por la búsqueda del bien preciado que es la paz. Sin la paz no puede haber gobernabilidad, no puede haber manejo de la economía, no puede haber goce de los derechos humanos, no puede haber participación política, o sea, todo está perdido. Y lo que estamos logrando, que es parcial, una paz parcial, tiene que lograrse también con el ELN y tiene que lograrse con quienes sean actores políticos que dejen las armas. Y con quienes no son interlocutables, porque no se puede conversar ni negociar las violencias que han cometido, pues el sometimiento a la justicia y la rebaja de penas y las transacciones que se hacen con el nuevo derecho penal que es garantista. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. En la ribera del río San Juan habita la comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario de Copomá, un pueblo que ha resistido durante décadas a la guerra. Los habitantes de este caserío recuerdan cómo en distintas oportunidades padecieron el fuego cruzado del Estado colombiano y los grupos insurgentes. Recuerdan las balas alojándose en los tablones de madera de las casas, la zozobra dominando la vida y la necesidad de sobrevivir imponiéndose sobre el miedo. Estaban unas mujeres barriendo camarón y las hicieron brincar al agua y eso fue... echaron plomo corrido. Que hubo personas que estaba trabajando ahí, un sobrino mío que se llama Eduardo, de Cucurrupí, y no tuvo tiempo de bajar a coger la mujer, no que echarse así ahí a esperar la muerte. Hace poco la comunidad creyó que la guerra había terminado. Al proceso de paz con las FAREP se sumó el cese al fuego bilateral que rigió durante 3 meses entre el Ejército de Liberación Nacional y el Estado colombiano. La pobreza continuó, el abandono estatal también, pero por un tiempo corto, la población dejó de sentir la violencia de la confrontación armada. No obstante, a finales de enero, la realidad cambió abruptamente. Mientras los habitantes del caserío dormían, las fuerzas militares bombardearon el resguardo indígena vecino. Nuestro futuro, los hijos, es que no haya guerra, que haya un buen vivir, que haya buena política y que la gente tenga que vivir, porque en estos momentos la gente no tiene que vivir. La gente mantiene aguantando hambre. Si nosotros vemos un tiroteo eso, la gente ya no va a ir al monte. Tiene que sentarse aquí, aguantar hambre. Al igual que los Huauná, el pueblo afro se confinó en el caserío. La caza, la pesca y la siembra desaparecieron de la vida ribereña. Por este tiempo la comunidad debería estar sembrando el pancoger, pero desde el bombardeo nadie se atreve a regresar al río Tordó. Los pobladores apilan los últimos granos de arroz que tienen, sabiendo que pronto tendrán que tomar decisiones. Uno aguanta mucha hambre porque es que uno le da miedo salir a buscar por allá donde tiene sus maticas y también a buscar su pescadito, cualquier cosa, cualquier presa. Uno le da miedo porque uno no sabe si eso vaya a seguir y uno también pueda ser muerto quizá en eso. Tras el bombardeo se profundizó la estigmatización y la persecución contra la población civil. 4 jóvenes del Consejo Comunitario fueron detenidos por las fuerzas militares, quien los acusó de ser guerrilleros del ELN. La comunidad salió en defensa de los jóvenes y dejó en claro que los pobladores del territorio solo intentan escapar de la guerra. Todo el día, imagino, todo el día uno se aguantando hambre. De los 4 jóvenes, 2 recuperaron la libertad. Johnny y Breiner cuentan que ese día estaban rozando un colino para la siembra cuando fueron capturados. Los llevan allá mismo donde iban bombardeados. Ahí los pusieron a dormir allá en el monte, todo el día sin comer. Los tomaron fotos, lo hicieron firmar un poco de papel. Cada vez que uno se revela y nada, uno siente miedo. Si uno nunca le ha tocado eso, está dormir en una montaña esa así, escoltado, sin velas y nada, uno siente miedo. Los pobladores manifiestan que las fuerzas militares los señalan de ser guerrilleros. Por eso, en cada viaje por río, los requisan y les preguntan en dónde están los insurgentes del ELN, una realidad que se repite en distintas regiones del país. Las comunidades no solo se enfrentan a los estragos del conflicto armado, sino también a los señalamientos del Estado colombiano. Para nosotros bajar aquí a Ocordó, tenemos que bajar distanciados porque tenemos miedo y esos diarios, lo que usted trae, se los requisan. Vea, la mujer mía compró unos platicos en Cali y los traía y se los partieron todo chiquitos requisándolos en el barco. Entonces todo eso
lo atemoriza a uno. En este caserío los jóvenes se juegan el futuro y la vida. Sueñan con que los únicos disparos sean los del balón de fútbol, un sueño que por ahora parece lejano. En este territorio la guerra no da tregua, tampoco da tregua a la pobreza. Esta es la realidad de la Colombia profunda que no abandona los sueños en medio de la injusticia y la violencia a la que ha sido condenada. Lorena Hoyos, Telesur, Litoral de San Juan, Colombia. Estamos dialogando con el profesor Alberto Ramos sobre el fenómeno de la violencia en la ciudad de Cali. Profesor, la alcaldía ha puesto en marcha lo que ha denominado la Operación Esperanza. Ha definido 55 puntos de la ciudad que denomina calientes y ha dicho que va a mandar a la policía militar para controlar todas las situaciones que se vienen presentando. ¿Usted cree que la solución es la militarización de la ciudad o la implementación de medidas estructurales en materia de educación, de empleo que eviten esos fenómenos de violencia? Bueno, se inició el jueves 22 de febrero la Operación Esperanza, donde la alcaldía, coordinando con la policía y la fuerza pública, el ejército, entre otros, también con la fiscalía y con funcionarios de movilidad, esperan que el mapa caliente que llama la Secretaría de Gobierno, que son 55 puntos donde se registran más robos, con las fuerzas conjuntas de policía y ejército se disminuya la violencia. O sea, una operación conjunta que viene a reemplazar la operación Atarraya que el señor Paredes diseñó el año pasado, cuando estaba de secretario de Gobierno. La militarización de la ciudad, pues eso es un paso, lógicamente, de orden, de control, del orden público, de manejo de la seguridad, pero eso no es suficiente ni es todo. Es que la militarización no va a acabar con el hambre de la gente, con el desempleo, con las exclusiones, con las vulnerabilidades y con las faltas de oportunidad que conducen a muchos a cometer delitos. Entonces, un plan de esta naturaleza puede fracasar el día en que no lleguen las fuerzas conjuntas a los llamados hot points, o sea, los puntos calientes. Porque siempre ha pasado así, que estos operativos se comienzan a disminuir. Lo que programas de inclusión social, que deben ser graduales y progresivos, deben hacer es de alfabetización, de incorporación de sectores excluidos hacia la capacitación, hacia el trabajo, hacia oficios varios como aprendices, y a recuperar a todos los que no han tenido opciones hacia el mercado laboral y las oportunidades. Es que el dinero de las grandes alcaldías como la de Cali puede dar lugar a programas sociales incluyentes y eso no va a quebrar el Estado. El Estado lo quiebra la corrupción, ¿sí? El desangre, la triangulación, el exceso de los valores reales, etcétera. Pero no programas sociales donde se atiendan a ancianos indigentes, donde se atiendan a personas que dejen de buscar las pandillas como la familia y se vayan a donde su verdadera familia porque tienen escolaridad y están ocupados, donde se les dé recreación, donde se brinden oportunidades. ¿Sabes? Que eso no es suficiente, programas de esta naturaleza. Se debe de hacer, es un reforzamiento del bienestar social que tiene la Constitución en los cumplimientos de los derechos sociales, culturales y económicos. Allí están, para lograr el estado de bienestar, que quiere decir estado social de derecho, que es meramente nominal. Finalmente, doctor Alberto Ramos, a propósito del debate electoral que se encuentra en plena marcha, los candidatos empiezan a diferenciarse en relación con sus propuestas para solucionar los problemas de violencia e inseguridad. Por ejemplo, hemos oído al candidato Vargas Lleras planteando incentivar fenómenos de represión y incrementar las penas, en tanto que el candidato Gustavo Petro considera que se necesitan soluciones sociales, estructurales, grandes reformas en materia social. ¿Cuál es su opinión? Bueno, pues el estado del
social de derecho en Colombia no ha sido cumplido. Lo que deben hacer los candidatos es garantizar que la Constitución va a ser real. En la misma medida en que ese estado del bienestar fue copiado de la Constitución española y la Constitución española la Constitución alemana de Bonn, en la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, habría que brindar bienestar. Aquí pues lo copiamos, pero no se ha hecho realidad. Entonces todo lo que la pregunta encierra y el comportamiento de los candidatos es, en vez de estar pensando en represión, ¿sí?, en militarización y en mero castigo, o sea, lo punitivo, que piensen en que le den oportunidades a la gente y cierren los arietes de la corrupción para que pueda haber justicia social, porque si no la violencia no va a frenarse en este país, en la misma medida en que la gente va a seguir siendo arrinconada, excluida, sacada del campo, e inclusive interbarrialmente también hay un desplazamiento dentro de las mismas ciudades, porque no se brindan esas oportunidades. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos en esta entrevista inaugural de Periodismo Libre. No, con mucho gusto, pues acepté la invitación y quedo realmente con mucha expectativa de lo que va a ser el desarrollo de Periodismo Libre como periodismo alternativo. Y ahora vamos con Santiago José Mena, quien tendrá a cargo una sección semanal sobre asuntos jurídicos. En esta oportunidad nos va a hablar sobre un reciente fallo de la Corte Constitucional en relación con el derecho de los colombianos a morir dignamente, derecho a la eutanasia. Adelante, Santiago. Hoy en la cápsula jurídica en Periodismo Libre hablaremos un poco sobre el reciente fallo de la Corte Constitucional que le dio la facultad a los familiares de personas en estado vegetativo para acceder a la solicitud de eutanasia o muerte digna de sus familiares en dicha condición. Señala el fallo jurisprudencial que se ordena la modificación de la resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud para que se beneficie a los familiares de las personas que se encuentran en dicho estado vegetativo y que no pueden hacer una manifestación clara de su deseo de acceder a la muerte digna. Indica que los comités interdisciplinarios de las entidades prestadoras de salud deberán hacer unos exámenes mucho más exhaustivos de los que se venían haciendo para verificar que haya un cumplimiento efectivo de los requisitos que se necesitan para poder acceder a la muerte digna. Manifiesta igualmente este fallo que se deben incluir a los niños, niñas y adolescentes en este nuevo derecho para que sus familiares puedan acceder a la solicitud de la eutanasia. Igualmente y como último, ordena al Congreso de la República que se haga una regulación sobre la materia en derecho a la muerte digna, puesto que no se ha cumplido con los fallos que se han emitido con anterioridad y que han exigido al Congreso legislar sobre la materia. El próximo sábado tendremos una nueva cápsula jurídica en Periodismo Libre. En Periodismo Libre tendremos también semanalmente historias, crónicas, perfiles, reportajes, testimonios, semblanzas, relatos que le interesan a la sociedad sobre lo que ocurre en nuestra ciudad, en el departamento, en todo el país. Hoy les traemos una historia de Lorena Hoyos, quien recorrió las riberas del río Tordó, en la zona que fue bombardeada por el Ejército Nacional el 29 de enero. Allí murió, entre otras personas, una niña que fue señalada como integrante del Ejército de Liberación Nacional. Pero toda esta acción, todo este bombardeo generó el desplazamiento de las comunidades. Hay temor, hay miedo a regresar a la zona y esto ha originado también el incremento de la pobreza y el hambre. Veamos. Navegamos 4 horas desde Buenaventura por el río San Juan hasta el resguardo indígena Chapín-Tordó, territorio en donde el pasado 29 de enero se sembró el terror y la incertidumbre. Ese día las fuerzas militares bombardearon el resguardo indígena con el pretexto de combatir a la guerrilla del ELN.
Las ráfagas y los explosivos cayeron sobre la ribera del río Tordó, un lugar próximo a las viviendas de la comunidad, en donde el pueblo guaunán y la población afrodescendiente cazan, pescan y siembran los cultivos de pancoger para la subsistencia. Ese ranchito yo lo tenía es para sembrar mis colinos. Ahí es que yo siempre venía a buscar mi pescadito, a buscar cualquier animalito yo mataba y yo me mantengo todos mis hijos ahí. Y para eso yo lo tenía el ranchito ahí. Y ahora pues que ya como así lo bombardearon, entonces pues no hay a dónde llegar otra vez. Y yo para yo llegar otra vez ahí, a mí me da miedo otra vez para hacer otra casa. Los pobladores nos llevan hasta el lugar del bombardeo. Nos enseñan en dónde estaban los ranchos que utilizaban para el trabajo y que fueron destruidos. El desconsuelo se advierte en la mirada y en el silencio. Ellos saben que hubieran podido perder la vida esa noche de haber estado pescando en el río o cazando la guagua en el monte como acostumbran a hacerlo. Si uno estuviera aquí ya estaba muerto. Ni se veía nada porque ni pedazo no se veía. Así como está. Después del bombardeo sobrevino el confinamiento. La comunidad no se atreve a regresar al Tordó para recoger el banano y el plátano. Ellos temen que los bombardeos puedan repetirse o que por encender las linternas en la noche para cazar los animales, las fuerzas militares los capturen y los acusen de ser guerrilleros del ELN. Aguantando hambre ahí, porque no hay cómo para venir uno para acá. Ya a uno le da miedo para venirse para acá porque ya como hubo estos bombardeos, uno no sabe otra vez que ahora puede resultar otro bombardeo. Ya todo le anda dando miedo. El bombardeo arrasó con la naturaleza y los pobladores creen que quedaron explosivos sembrados en el territorio. El miedo ni siquiera nos deja desembarcar de la lancha. La población afroindígena ha tomado esto como un ataque prácticamente directo al campesino, prácticamente. No necesariamente se puede apaciguar una guerra de esa manera, matando a la gente, matando a los civiles, atropellando a las poblaciones, dañándoles sus cultivos, dañándoles sus casas. Así no se arregla una guerra. Pienso que sería mejor una salida política, tal vez, que se vuelvan a sentar, que hablen de paz, de una paz que a todos nos beneficie. Dejamos el río Tordó y vamos hacia uno de los caseríos del resguardo indígena. En el Chapién Medio, los guaunán recuerdan que el día del bombardeo pensaron en huir en la lancha de la comunidad. Sin embargo, no se desplazaron porque era de noche y el riesgo podía ser mayor. De todo desde la avioneta por aquí encima sobrevolando. El bombardeo todo desembraba la casa y los muchachos atemorizados. Y nosotros también, más que todo, como adultos. Ahora sí reunimos. Ahí está la lancha grande, que estaba listo para salir cualquier cosa que ya cerca que se habían escuchado. Entonces la gente estaba pendiente para salir en la lancha. El alimento comienza a escasear en la comunidad. Los líderes del caserío reparten atún y arroz que lograron conseguir en una población vecina. La incertidumbre es grande, el hambre no da tregua, pero el terror es real y por ahora la guerra no permite retomar la vida cotidiana. Lorena Hoyos, Telesur, Litoral de San Juan, Colombia. Bien amigos, hemos llegado al final de nuestra primera emisión de Periodismo Libre. No olvide seguirnos todos los sábados por Telepalmar de 1 a 2 de la tarde. Tendremos más noticias, más entrevistas, más análisis, más crónicas, más historias aquí en Periodismo Libre con la fuerza de la verdad. Nos vemos. La Fundación para la Comunicación Popular presentó. Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.